¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, estamos a unos cuantos minutos por comenzar este tema que he recibido comentarios de lo interesante que está tan solo el título, ¿no? Durmiendo con el enemigo. Y creo que es un tema muy importante a tratar, sobre todo nosotros como mujeres, pero que también nos va a ayudar a ver algunas cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, ay, está chueca mi cámara. Vamos a ver si así. Oh, ok. Ok. Entonces, vamos a esperar a que se conecten. Ahí está ya mi mamá. Entonces, el tema de hoy va a ser, pues, por demás que yo les diga interesante, va a ser muy interesante y muy bueno. Entonces, vayan ahí etiquetando a sus amigas, a las compañeras que siempre están con nosotros en el grupo, etiquétenlas para que ahorita que sean las 5 en punto, pues demos comienzo a este estudio en donde vamos a aprender juntas cómo es eso de dormir con el enemigo. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo quitamos ese título que puse yo hasta le puse una recámara bien bonita, ¿no? En la foto. Pues a veces así parece que todo es bonito, pero no lo es, ¿no? Entonces vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias porque es tu palabra la que vamos a estudiar y está en tu corazón que sepamos quiénes somos, que podamos darnos cuenta y tomar decisiones acorde a tu palabra. Y que hoy muchas de tus hijas sean bendecidas con esta palabra, así como fui bendecida yo cuando tú me la diste. Espíritu Santo, toma control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, la palabra de Dios nos dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero, dice Jesús, pero, ese es el único pero que vale, ¿verdad? Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y cuando yo estaba escribiendo esto, precisamente dije, bueno, entonces si esto es así, ¿cómo es que algunas personas duermen con el enemigo, verdad? ¿Cómo es que algunas personas siguen durmiendo con el enemigo? Y no me refiero a que duerman con Satanás, no, nada que ver, sino que duermen o viven en tierra enemiga, ¿ok? Entonces, no sé si alguna vez vieron la película, una película que salió, perdón, en 1991, que se llamaba precisamente así, Durmiendo con el enemigo, y del por cual titulé este tema de hoy, Durmiendo con el enemigo, porque me acordé de esa película y dije, ¿cuántas mujeres no viven de esa manera? Durmiendo con el enemigo. Bueno, esta película era una película con Julia Roberts. Y pues se trata de una historia de amor. No se las voy a contar todas más que una sola parte. Es de una historia de amor en donde, pues como cualquier pareja, comienzan enamorados. Todo es bonito, como cualquiera, ¿verdad? Escuchaba yo ayer una plática, mientras está la parte romántica de la etapa del enamoramiento, pues todo es bien padre, todo es bonito, nadie saca el cobre, nadie saca su lado negativo, nadie saca sus heridas, ni nadie. Entonces en esta película así comienza una historia de amor como de la que todo mundo quisiera, donde llega el príncipe azul y wow, un chavo que le construye, es un arquitecto y le construye una casa padrísima a la orilla del mar. Pero ¿qué sucede? Que poco tiempo después, cuando ya terminó esa época romántica de ese matrimonio, empieza a salir ese esposo obsesivo, ese esposo celoso que no deja a su esposa hacer nada. Y llega a tal grado de los golpes, a tal grado de las palabras, del abuso, no solo el abuso verbal, sino también un abuso físico, que ella, para poder salir de ese lugar, tiene que fingir su muerte. En ocasiones, no como en la película, o bajo ciertas circunstancias, podemos sentir que estamos durmiendo con el enemigo. Ya sea que seas soltera o que seas casada, por pocos años, por muchos o por muchísimos. Puede ser que la circunstancia que estés viviendo en tu casa la consideres tan adversa que digas,
Vivo y duermo con el enemigo. Pero hoy vamos a aprender cómo vivir en esas circunstancias sin ser lastimadas, en nuestra identidad de hijas de Dios. Y sobre todo identificar si en efecto vivimos con el enemigo o somos nosotras mismas el enemigo. Vamos a leer Efesios 6:12 y les voy a pedir una disculpa porque yo iba a leer en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, olvidé mis lentes, no traje mi iPad, así que vamos a leer y voy a hacer todo mi mega esfuerzo desde aquí, en la versión Reina Valera. Pero dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, porque nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso. O sea, nuestra lucha no es contra las personas. Y hoy vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios para darnos cuenta que si hemos pensado que dormimos con el enemigo, hoy a la luz de la palabra vamos a ver que pues en efecto no dormimos con el enemigo, ¿ok? Entonces lo primero que tú vas a darte cuenta es que las personas a tu alrededor no son tu enemigo. Eso es lo más importante. Las personas que están a tu alrededor, que viven contigo, no son tu enemigo. El verso 13 lo voy a leer y dice así: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, tomen toda la armadura de Dios. Es decir, si en un momento dado esa persona que consideras es tu enemigo y que es, no sé, lo puedes comparar con un día muy malo, este versículo 13 nos enseña que para identificar al enemigo, porque tú puedes pensar que es con la persona que vives, puedes pensar que es tu vecino, puedes pensar que es tu esposo, y si lo están viendo varones, puede ser que piensen que es la esposa, o que son tus hijos, o que son tus hijas, que resulta que es el del periódico que llegó a dejar el jardinero. No, ellos no son tu enemigo. Entonces, para poder identificar realmente al enemigo, dice, hay que ponernos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Y resistir es aguantar, resistir, o sea, aguanto. No dice para pelear, ¿se dan cuenta? Que no dice para pelear, dice resistir. Nos tenemos que poner la armadura de Dios para resistir. Cuando yo hacía ejercicio de levantamiento de pesas, pues eso se llaman ejercicios de resistencia, porque levantas cierto peso y tienes que resistir ese peso para que tu músculo, las fibras del músculo se rompan y en esa volver a formarse, eso que se rompe, pues el músculo crece y crece más fuerte. Es exactamente igual lo que nos está diciendo Pablo en esa carta a los Efesios. Ponte la armadura para que puedas resistir en el día malo. Es decir, sí, va a ser que tú te rompas, va a ser que tú te quiebres, va a ser que tú te temperes. ¿Para qué? Para que templado puedas resistir. ¿Para qué? Para que digas, ok, aprendí de esto. Aprendí quién soy en Cristo Jesús y puedo salir adelante. El verso 14 al 17 nos habla de la armadura de Dios. ¿Cómo es esa armadura de Dios? Y vamos a ver el verso 14 porque primero tenemos que aprender nuestra lucha, y lo voy a estar repitiendo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas que tienes a tu alrededor, ¿ok? Yo le digo a los niños, o sea, dense cuenta que contra quien estás luchando es contra el chanclas. Y el chanclas puede usar a los que tienes alrededor como te puede usar a ti también. Por eso es que cuando estoy diciendo, hoy vamos a identificar que a lo mejor el enemigo no es el que tú piensas, tal vez tú eres tu propio enemigo.
porque te estás saboteando a ti mismo. Entonces, el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. O sea, ponte el cinturón de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que hoy te debes de poner? Que eres una hija de Dios, que eres bendecida, que eres perdonada, que eres redimida, que eres ungida, que eres próspera, que eres libre, que estás sana. Todo eso que Dios dice de cada uno de nosotros es lo que nosotros nos debemos de ceñir en nuestros lomos, nuestra espalda, lo que nos mantiene firmes. Y dice, aquí más adelante, dice el verso 15, dice, y vestidos con la coraza de justicia, el verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado de la paz no es más que la blanda respuesta aplaca la ira. Si alguien viene y te responde de una manera que te está haciendo que te pongas iracundo, iracunda, la blanda respuesta aplaca la ira. Y quizás me puedas decir, es que tú no sabes, vivo entre necios. Pues te diré lo que Dios dice de los necios. Porque tenemos que aprender eso, lo que Dios dice de los necios, porque en efecto vivimos entre necios. Hay necios a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que saber cómo es vivir sabiamente entre esos necios. Proverbios 18:2 nos dice que a los necios no les interesa tener entendimiento, no les interesa. Entonces, ellos siempre tienen la razón, siempre tienen la razón. Proverbios 17:10 dice que la reprensión viene, le demos la reprensión o le demos la corrección al que tiene entendimiento. Es decir, que tú no pierdas tiempo con alguien que no entiende. Entonces, si tú en un momento dado estás durmiendo o viviendo con alguien que es necio, no pierdas el tiempo con alguien que no entiende. Porque la palabra de Dios dice que la corrección o la reprensión solamente es con aquellos que tienen entendimiento, con aquellos que van a aceptar la corrección. Y fíjate lo que dice Proverbios 17:13. Cuando yo estaba estudiando esto, dije, wow, qué increíble. Dice, mejor es pelear o esperar a una osa que acaba de ser enojada porque le quitaste a sus osesnos que con un necio. O sea, te va a ir mejor pelear con una osa, imaginen eso, que con un necio. Y la verdad es que sí. El Proverbios 12:15 dice, el camino es derecho en su opinión. O sea, para el necio, todo es derecho a su opinión. Aunque puedas mostrar que no lo es derecho en su opinión. Proverbios 17:7 dice, no conviene al necio las palabras elocuentes, es decir, por más que uno se quiera desvivir explicando y explicando, no conviene, no conviene, nada más gastas saliva, gastas tiempo y no conviene. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio provocan riña y su boca llama a los golpes. Entonces, si tú en un momento dado, estamos hablando de durmiendo con el enemigo, y tú dices, ok, ya entendí, mi lucha no es contra carne ni sangre, pero resulta que estoy viviendo con un necio o con una necia. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Mónica? ¿Cómo le hago? Si estoy viviendo con un necio o con una necia. Bueno, pues primero date cuenta que las palabras del necio, de su boca, solamente va a salir pura provocación, así como alguien que yo conozco que vive allá en Palacio Nacional, que luego nos dice que no voy a caer en provocaciones. Bueno, esa debe ser nuestra posición. No caer en la provocación del necio. O sea, aprendamos algo bueno, del que está en la silla allá. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es el caer en esa provocación es que dice su boca llama a los golpes. O sea, te va a hacer enojar de una manera que no quieres estar en ese momento. Porque ¿qué va a pasar? Que vas a pecar.
Entonces lo que queremos es mantenernos lo más posible en santidad, ¿verdad? No andar levitando, pero lo más posible en santidad, lo más posible estando agradando a Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer ante un necio o una necia es callar, es decir, resistir, aguantar. Ahora, yo sé que aquí algunos me van a decir, oye, sí, pero es que esta persona con la que vivo o ya llegó a los golpes, ya me golpea, ya es imposible estar ahí. Vamos a ver lo que nos dice Dios. Luego vemos en el siguiente versículo, dice el verso 16, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe te va a servir para apagar los dardos del maligno, los dardos del enemigo, que viene a decirte que no puedes, que ya es imposible vivir en eso, y lo que es peor, cuando estás siendo golpeada, cuando estás siendo minimizada, el enemigo es tan sutil que viene a decirte que te lo mereces porque no vales nada. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios en Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos usar el escudo de la fe, es importante aventarnos un clavado en la palabra de Dios para que nuestra fe aumente y empezamos a reconocer quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y cuando empezamos a reconocernos a nosotras mismas, entonces vamos a tener el valor de tomar decisiones sabias, decisiones correctas y decir hasta aquí. Como en la película, la chica decide fingir su muerte. ¿Ok? Entonces, dice, por último, toma el casco, dice aquí, y toma el yelmo, o sea, toma el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el casco de la salvación en tu mente debe de estar impregnada la salvación. Guarda tus pensamientos. Eso es lo que nos quiere decir con el casco de la salvación. Estaba viendo esta misma semana una película porque a mí me gusta, obvio me gusta mucho el cine, no he ido al cine por la pandemia, ¿verdad? Ahorita en este momento no he ido por cómo está. Pero estaba viendo una película en Netflix que se llama Chica Alta, Tall Girl. Chica Alta y la parte número 2. Y se trata de una chica que tiene una estatura como la de mi esposo, 6 pies 3 pulgadas, que es 1,93. Entonces imagínense una chica adolescente midiendo 1,93. O sea, es bastante alta. Si yo recuerdo cuando yo estaba en secundaria, estaba en la primaria, incluso a sexto, y ya medía la altura que tengo en este momento, no decirlo de mi hermana Katy, que también era más alta que yo me sentía mal a tal grado de tener esa altura que me empecé a encorvar, ¿ok? Porque era más alta que todos mis compañeros, hasta que los hombres era más alta. Entonces como que sobresalía siempre y era de las que siempre tenía que estar hasta atrás. Entonces en esta película muestra cómo esta chica que ya aceptó su altura, que ya aceptó que sobresale entre todos sus compañeros en la preparatoria, de repente comienza a tener ese bombardeo en su mente. Ese bombardeo de, es que tú no eres como los demás, es que tu talento no se compara al de ella, es que no eres tan elocuente como esta otra, es que ¿cómo va a ser que tú quieras aspirar a esto? Ese es el enemigo de nuestra alma bombardeando nuestros pensamientos. Y la única manera de apagar esos dardos del enemigo es poniéndonos ese casco de la salvación. Tomar ese espíritu de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entonces poder hacer frente al enemigo, que recordemos no es de carne ni sangre, sino que es ese enemigo que está buscando robarnos, matarnos y destruirnos. Porque eso es lo que está buscando. Está buscando que no vivamos la salvación y la vida eterna que ya tenemos desde el momento que decidimos aceptar a Cristo. Pero entonces, ¿cómo vamos a crecer y estar firmes en cualquier circunstancia? El verso 18 dice esto. Ahí está la clave. Orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en el Espíritu. El Espíritu Santo nos da dones y dice que los reparte como Él quiere. Y dice cómo da los dones, pero también dice que cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces comenzamos a hablar en el Espíritu, en esas lenguas espirituales, que nosotros no entendemos, pero que se usan para edificar a nuestro propio espíritu. Entonces, si tú estás viviendo una situación difícil, una situación adversa, ora en lenguas. Ora en lenguas. En voz alta o en tu mente, ora en lenguas. Porque eso va a estar fortaleciendo tu espíritu. Y dice con oración y súplica en todo tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy mi propio enemigo? Cuando yo mismo me saboteo, cuando yo misma me saboteo, ¿qué debo hacer? Es bien difícil ser y reconocer nosotros el enemigo, ¿ok? Que nosotros somos el enemigo, que nosotros somos las que nos saboteamos. Pues depende de mí el cambio, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Depende de mí cambiar la situación. ¿Puedo cambiar la situación? Yo puedo tener control de la situación. Si tú no puedes tener el control de la situación porque resulta que tú vives con un marido que es golpeador, que llega de su trabajo y toma, se alcoholiza y te golpea y tú no puedes cambiar esa situación, entrega a Dios esa circunstancia que no puedes cambiar, es lo primero que tienes que hacer, y busca ayuda. Yo te voy a dar al final un teléfono para que puedas buscar ayuda. Y si tú puedes cambiar esa situación, entrega tu carácter a Dios. Deja que Él te moldee a su imagen. Porque eso es lo más importante. Entregar nuestro carácter a Dios. Depender del Espíritu Santo en todo momento. Y algo súper importante que yo después en enero siempre comienzo haciendo un ayuno de 40 días de azúcar. Y un ayuno en donde para mí, la verdad, el ayuno del azúcar no resulta ser tan difícil, puesto que yo ya no como azúcar. Tengo ya casi 4 años sin azúcar. Pero siempre Dios me habla de ayunar otras cosas. Entonces, cuando yo comienzo a ayunar esas otras cosas, como estar en Facebook, como estar en redes sociales, cuando comienzo a ayunar en eso, Dios comienza a hablarme, comienza a moldearme, comienza a tomar mi corazón y a decir, esto no está bien, Mónica, hay que cambiarlo, hay que mover esto, hay que dejar esto por lado, entrégame esto, que yo me voy a hacer cargo. Y entonces, al terminar este ayuno, hubo un salmo dentro de todo lo que yo estaba estudiando que llenó mi corazón y que dije, eso es lo que yo debo hacer. Porque si yo hago eso todos los días, cada mañana, no le voy a dar lugar a nada. Entonces dice el Salmo 90:14, de mañana sácianos de tu misericordia y esperaremos, más bien dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. O sea, de mañana sáciame. En otra versión dice, de mañana sáciame con tu amor inagotable. Y cantaremos y nos alegraremos de alegría hasta el final de nuestros días. Cuando nosotros podemos decir, como en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Y por qué? Porque mi copa, es decir, mi espíritu está rebosando de su presencia, de su amor. Y entonces puede ser su amor en mí y a través de mí. Y puedo responder de otra manera. Y esto me lleva a varios ejemplos bíblicos de personas como tú y como yo, de carne y hueso, que estuvieron en situaciones injustas y que la alabanza estaba en sus bocas. El apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel. Hechos 16, 25 al 40 narra ese pasaje. Ellos oraban y cantaban alabanzas, aun cuando estaban durmiendo con el enemigo. ¿Y a qué me refiero? ¿Dormían con el enemigo? Pues estaban ahí los centuriones a la puerta
cuidándolos. Pero ellos oraban y cantaban alabanzas. Ellos no podían cambiar la circunstancia. Ellos no la podían cambiar. Pero sí podían cambiar su actitud ante la circunstancia. Cuando tú decides cambiar tu actitud ante la circunstancia, entonces las cadenas de opresión se rompen y puedes estar en libertad independientemente de la circunstancia que estás viviendo. Lo que este pasaje de Hechos nos enseña es cómo hubo un gran terremoto, se rompieron esas puertas, se rompieron los cerrojos a los cuales estaban aprisionados Pablo y Silas, y ellos estuvieron en libertad. Y la historia cuenta que llegaron corriendo los centuriones y ya se querían matar, porque pensaban que todos habían escapado. Y Pablo y Silas dicen, hey, no, nadie escapó, aquí estamos todos. O sea, el hecho de que tú alabes y bendigas el nombre de nuestro Dios cambia toda situación. No vas a salir corriendo. Pablo y Silas no salieron corriendo. ¿Por qué? Porque sabían que había algo que enfrentar ahí. Allí estaban en la cárcel. ¿Cuál había sido su delito? Predicar el evangelio. Y sin embargo, el cambio de circunstancia, de actitud, hace que esa circunstancia, el cambio de actitud hace que esa circunstancia sea más leve, más llevadera y que la gracia de Dios sea derramada en ese lugar. ¿Y que fue derramada para qué? Para salvación de todos los que estaban en la cárcel, para salvación de los centuriones, para salvación de la familia de los centuriones. Por otro lado, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de otro personaje. Y ese personaje es José. Ese personaje también vivía con el enemigo. Y eran sus hermanos, aparentemente el enemigo. Él fue vendido por sus hermanos, difamado por la esposa de Potifar, ya que era siendo esclavo. Fue olvidado en la cárcel por sus amigos que estaban ahí junto con él. Hasta que finalmente Dios lo pone donde debe estar para hacer bendición a otros. ¿A quién? A sus hermanos. Cualquiera podría decir, no, ahora sí, ya estoy acá, soy el segundo en mando del faraón y ya, logré todo lo que quería. ¿Y qué sucede? Dios lo llevó a ese punto. Dios permitió que viviera todo lo que sufrió, todo ese sufrimiento Dios lo permitió. Y no porque Dios quiera que sufras, sino que Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que puedas resistir, para que puedas estar como ese vidrio templado y resistir ¿qué? El peso de su gloria. Para eso es. Porque ahora José era el segundo de Faraón. Era como si fuese un rey, nada más que la parte administrativa, o sea, era el primer ministro, el de economía de Egipto. Entonces, Dios usa todas las cosas para bien a los que amamos a Dios. Y en este caso, lo que nunca pensó José es que todo lo que él vivió fue para bendición de sus hermanos, de su pueblo, de su nación, para que no murieran de hambre. ¿Hasta cuándo aguantar? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo aguantar? Mientras no haya un daño físico o incluso emocional, Dios está contigo. Y todo puede cambiar cuando tú lo decidas. Así que resiste. Pero si piensas, fíjate bien, si piensas que mereces los golpes, las malas palabras, hoy puedo decirte que no. No mereces los golpes, no mereces las malas palabras. Necesitas ayuda. Y para ello te voy a dejar un número en donde van a poder auxiliarte. Esta es la línea sin violencia de México. Es el número 800-1084-053. Si tú hoy estás viendo este video porque está grabado y resulta que tú sufres violencia en tu casa, que te golpean, que golpean a tus hijos, porque piensas que en efecto estás durmiendo con el enemigo, quiero que llames a ese número. 800-1084-053 para que recibas ayuda. Si dices, no, es que no puedo llamar, ¿sabes qué? Acércate a una iglesia. Acércate a una iglesia local y pide ayuda. Es importante que haya una mujer que te ayude.
Y si eres un varón, con mayor razón tienes que tomar tu lugar. Porque si es una mujer la que te sobaja, si es una mujer la que te denigra, si es una mujer la que te dice que no tienes valor, hoy te digo que sí lo tienes. Que esa mujer no sabe su valor tampoco, no conoce su identidad de hija de Dios. Y si tú eres una mujer y estás sufriendo del abuso mental, del abuso físico, del abuso verbal por parte de un hombre, te vuelvo a decir lo mismo. Tú tienes valor. Y es el valor que Dios te da a través de su palabra, como su hija. Hace días estuvimos hablando de cómo vivir como hijas del rey y no como una mendiga o como un mendigo. Ya no es momento de mendigar el amor de las personas que están a nuestro alrededor. Es momento de llenarnos del amor de Dios. Y yo te aseguro a cualquiera que cuando tú te llenas primero del amor de Dios, cuando tú te estableces una relación con Dios primero, eso te va a dar la fortaleza y te va a dar la seguridad para poder amar a los que están a tu alrededor, para poder cambiar y para poder tomar decisiones sabias. Yo nunca estoy a favor de las separaciones, no para nada. Pero cuando se llega a un nivel en donde hay tanta violencia, en donde dejan casi, o sea, casi muertas a golpes a las mujeres, de ahí hay que salir. Y hay que salir ya. Quise hablar de este tema porque estaba escuchando hace unas semanas, un par de semanas, de las cifras tan altas de las mujeres violentadas en nuestro país y que lo vemos como algo común. Y las mujeres violentadas no solamente son violentadas a golpes, sino también son abusadas sexualmente. Y es algo que pareciera que culturalmente en México se tiene que aceptar. Y no es así. Esa no es la normalidad. Lo normal es que cuando tú llegas al matrimonio, sea un matrimonio donde está un hombre y una mujer, en donde se pueden amar, en donde juntos pueden construir algo, pero no derribarse uno al otro, no destruirse y mucho menos buscar acabar el uno con el otro. Voy a orar para terminar este tema y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ver si a lo mejor somos nosotros los que nos saboteamos. A lo mejor somos nosotros que no hemos aprendido a pararnos en esa posición de hijas e hijos de Dios. Y a poder decir, ok, esto no está bien. Esto no es lo que quiere Dios. ¿Qué hay en mí que me hace creer? ¿Qué hay en mí que me hace pensar que me merezco esto? ¿Qué heridas en mi pasado están haciendo que yo piense que me lo merezco? ¿A quién debo perdonar? ¿A quién debo de dejar ir? Porque muchas veces tenemos que perdonar, muchas veces nos falta dejar ir y muchas veces tenemos falsas expectativas de las personas y creamos algo que no existe. Y entonces nos sentimos defraudadas por eso que creamos, por esa expectativa. Como dije en la película, al principio comienza con algo muy bonito, ay, wow, el príncipe azul, pero después sale ese hombre que es obsesivo, ese hombre que es celoso, ese hombre manipulador, controlador. Pero ¿qué pasa? Todas esas señales se dan y podemos verlas desde el noviazgo. Pero a veces estamos cegadas. O a veces decimos, no, es que el amor es ciego. Y no es ciego el amor cuando el amor de Dios está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es capaz de mostrarnos las cosas por las cuales no está bien una relación. Las cosas que nosotros, como sus hijas, puedes decir, no, esto yo no lo merezco, yo no merezco ese trato. Y no porque tú seas más, no, simplemente porque sabes cómo debe ser tratada. Con amor, con respeto, como vaso más frágil. Y cuando aprendemos eso, es que aprendemos a tomar nuestra posición como esposas, nuestra posición como madres, nuestra posición como hijas, cuando sabes tu valor. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en esta tarde por este tiempo.
Gracias por las mujeres que van a escuchar, las que están escuchando y aún aquellas que quizás les van a compartir este video, esta enseñanza y que necesitan hoy escuchar y saber que son amadas por ti. Que tú las formaste en el vientre de su mamá con un propósito. Y que si quizás en su infancia tuvieron heridas, que las lastimaron, que pudieron menoscabar esa identidad de hijas de Dios, tú quieres encontrarte con ellas. Tú les quieres decir cuánto las amas. Tú las quieres sanar. Tú les quieres poner esas vestiduras nuevas de hijas tuyas. Tú les quieres decir que confíen en ti, que tú estás peleando su batalla, pero que necesitas que se pongan esa armadura, porque son guerreras, porque son guerreros, que se pongan esa armadura, que puedan tomar ese escudo de la fe, que puedan tomar esa coraza de la verdad que les dice quiénes son en ti, en Cristo Jesús, y puedan tomar decisiones sabias acorde a tu palabra, que puedan callar los dardos del enemigo, que continuamente están bombardeando sus pensamientos y que al contrario puedan tomar tu palabra y decir, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy la niña de los ojos de mi Dios. En el hueco de su mano me tiene guardada. Él envía sus ángeles alrededor mío para guardar que mi pie no tropiece. Y tú, Señor, pones palabras de sabiduría en cada una de ellas, para que cuando son atacadas con palabras necias puedan quedarse calladas, o puedan simplemente abrir su boca con una respuesta blanda que es capaz de apagar cualquier dardo de ira del enemigo. Bendícelas, Espíritu Santo, bendícelas, Señor, fortalécelas y dales ese valor para que si están siendo violentadas físicamente, puedan llamar al número que les acabo de dar para pedir ayuda. Bendícelas, Señor, guárdalas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos de este martes al siguiente martes, que si mal no recuerdo es 8 de marzo. Nos vemos por ahí. Que Dios, ¿sí? 8 de marzo, sí, 8 de marzo. Que Dios les bendiga. Y si te gustó este tema y sabes que puede servirle a otra mujer, porque sabes a lo mejor que su contexto es de violencia, no dudes en compartirlo, porque seguramente Dios le va a hablar. Bendiciones. Bye bye.